Hola Jorge, hola oyentes de Radio Sefarad. Aquí Michel Telias desde Seattle reportando sobre la quinta cumbre Herencia que se celebra este año en la capital del noroeste americano. Y vamos a resumir hoy los últimos 2 días de esta conferencia, que es muy muy intensa y que tiene una actividad y una sorpresa atrás de la otra. Empezamos la jornada de ayer, la segunda jornada de la conferencia, con un poco más de los resúmenes y las reseñas de las diferentes comunidades sefaradí a lo ancho y largo del mundo, las cuales están representadas en la conferencia. Y por supuesto que tal vez la más importante o la más interesante y de la cual queremos saber es la comunidad que todavía sigue existiendo, por supuesto, en Turquía, en Izmir y en Istambul y en otros lugares dentro de Turquía. Y su representante aquí fue Silvio Ovadia, que nos contó de unos 17.000 judíos viviendo actualmente en Turquía, hablando la mayor parte de ellos todavía en ladino. Nos sorprendió además ver la escuela judía en Turquía hoy en día, en donde los niños pequeños ponen en escena, en el escenario, obras de teatro en ladino. Es decir, que no solamente que el ladino no está muerto en Turquía, sino que también las nuevas generaciones de judíos en este país que tanto influenció, por supuesto, la cultura sefaradí, sigue viva la cultura y sigue siendo transmitida a las nuevas generaciones. Escuchemos entonces un poco a Silvio Ovadia hablando unos minutitos en ladino, dando su presentación en ladino de forma muy emocionante, haciendo una reseña de las actividades culturales de la comunidad en Turquía. Cada semana tenemos una olla entera en judeo-español y una vez al mes 2 ollas. Y aparte de esto, cada mes publicamos un suplemento El Amanecer, 32 ollas en judeo-español, donde los que escriben no son solo de Turquía, mismo hay ciertos artículos que son enviados de otros países. En el Shalom empleamos solo los que son de la Turquía. Y aparte de esto, cada mes tenemos un suplemento de Meam Noes. Ya sabéis, puede ser, es una obra muy preciosa y 10 veces fue publicado solo el primer volumen, ninguno publicó el segundo o el tercer. Hay 2 años que estamos publicando cada mes 8 ollas y empezamos al segundo libro. Hay 5 años que hacemos el Día Internacional del Ladino, que se hace en el mundo entero. No sé en cuántos países todo el día se hace en judeo-español. Nosotros lo hacemos. Ya sé que se lo hacen en Israel, pero no sé si hay otros países que hacen todo el día en esta lengua. Este año lo hicimos el 10 de febrero y en el auditorium de la Escuela Judía, y más de 400 personas vinieron a este día. Para nosotros era un resultado muy bueno, porque si hay 400 personas que pueden entender y hablar esta lengua, podemos decir que no se murió todavía, porque hay 40 años que en Turquía se dice que esta lengua se murió, cómo la vamos a enterrar y todo. 40 años no se murió, y hoy en día hay muchos laboros que 40 años antes. ¿Qué hicimos en este día del Día Internacional del Ladino? Cada año invitamos una persona de otro país. Este año François Azar de Francia era nuestro invitado, como Seattle
invitó por el Día del Latino. Ya podemos ver. Está más mejor en el... Buenos días. Es François Azar de Francia. Queridos amigos, queridas amigas, querida Karen, queridos Silvio. Otra de las presentaciones realmente interesantes y tal vez un poco extrañas o un poco raras al principio, hasta que podemos entender más o menos de qué se trata. Nos lleva un rato, nos lleva unos minutos y resulta que se trata de americanos mexicanos viviendo en Nuevo México, en el estado del sur de Estados Unidos, en la frontera con México, que otrora pertenecía, por supuesto, al Imperio Español y después a México. Y nos cuentan una historia de el arribo de los conquistadores en 1598 y con ellos la llegada de los judíos. Judíos conversos, marranos, los judíos en secreto, los criptojudíos, que se esconden de las autoridades siguiendo la tradición de sus padres desde 1598 en el sur de Estados Unidos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy existe una comunidad de criptojudíos en Nuevo México que tienen miedo, que han sido educados, han sido indoctrinados en no revelarle a nadie que son judíos sefaradim. Esta tradición sigue hasta hoy en día y es fascinante saber que sigue habiendo gente que vive de esta manera. Dos mujeres de la comunidad en New Mexico, en Nuevo México, María Apodaca y Shelly Talalay, toman la iniciativa de volver al judaísmo de forma oficial, de destaparlo, de salir del ropero, literalmente casi, y empiezan a crear una comunidad judía sefaradí en base a los criptojudíos que existen en México en números asombrosos. Y nos presentan los proyectos que ellos hacen, y la verdad es que conviene entrar en internet, entrar en Google y simplemente buscar, está todo ahí, está todo en internet, buscar la información sobre los criptojudíos en Nuevo México, una historia fascinante. Luego de María Apodaca sube al escenario a presentar otra persona fascinante, Alicia Siso. Alicia Siso es una judía marroquí, sefaradí, que vive en Nueva York y que es experta en jaquetía. ¿Qué es el jaquetía? El jaquetía es el ladino de los judíos marroquíes. Es decir, un ladino con todo lo que eso implica y encima ciertos elementos, por supuesto, del árabe, que es claramente el idioma que se habla en Marruecos. Escuchemos ahora a Alicia Siso hablando en jaquetía, contándonos la historia de Shavuot. Y esto vino a ser que Boaz, un hombre cabal, se encarameló de Ruth en los tiempos de la cosecha del trigo, y se casó con ella, y de ese casabueno salió el rey David, su bisnieto. Por eso se lee la Megilá de Ruth en Shavuot, la Pascua endiamantada que cae en el tiempo de la cosecha del trigo. El resto del día lo pasamos paseando por las calles de Seattle en lo que en una época, hace muchos años atrás, a principios del siglo XX, era el barrio judío de Seattle, concentrado a lo largo y ancho de una avenida llamada Yesler Avenue, la avenida Yesler. En Yesler Avenue, en la época del auge de la comunidad sefaradí judía, y de la comunidad sefaradí y de la comunidad ashkenazí, a lo largo de esta avenida y en sus calles aledañas se podían encontrar 5 o 6 sinagogas sin caminar más de 10 cuadras. Hoy en día el barrio ha cambiado completamente, los judíos se mudaron a otros barrios, ya casi no queda población judía en ese barrio y las sinagogas que existían fueron derribadas o convertidas
en iglesias. El que lidera el paseo es Howard Drucker, un judío ashkenazí descendiente de los judíos alemanes que llegan a Seattle mucho antes que los sefaradim. Los judíos alemanes llegan en el 1870, en el 1880, buscando el oro, buscando los negocios que surgían a raíz de la búsqueda del oro en los valles y en las montañas que rodean Seattle. Y es el mismo Howard Drucker que es un historiador y es un abogado y es un local de Seattle, que nos guía por las calles de Yesler y nos cuenta la historia de cómo los judíos deciden construir la primera sinagoga en el año 1911, porque hasta ese entonces alquilaban un teatro para celebrar los rezos de Yom Kippur. Y claro, es un teatro, y en el medio de la tefilá vienen a sacarlos, que el tiempo se terminó, que ahora empieza una obra de teatro. Y es entonces, a raíz de esa anécdota, a raíz de ese evento, que en 1911 los primeros judíos de Seattle deciden crear la primera sinagoga, que se llama en ese momento Bikur Jolim. Caminando por las calles en el antiguo barrio judío, caminando por Yesler Avenue, la periodista española Susana Mendoza le hace una entrevista fascinante a Liliana Benveniste, cantante, profesora de ladino, experta en la cultura ladino argentina. Escuchemos la entrevista que esta periodista del diario ABC de España le hace a esta gran experta del ladino de Argentina. Pues cuéntame un poquito, cómo lo de maestra. ¿Empiezo con mi nombre? Sí, dame tu nombre. Bueno, hola, soy Liliana Benveniste y estoy aquí en Seattle para la encuentro de herencia que se hace cada 2 años. Ten en cuenta que esto es solamente para mí, o sea... Ok. Y yo vine, mi trabajo es cantar sobre el principal, pero desde hace muchos años que me dedico a la cultura sefaradí. Canto música sefaradí desde el año 2000 más o menos, y también me dedico a la enseñanza y a la difusión de la cultura sefaradí. Tengo una página que se llama sefarad.com, que es para la difusión de la cultura, que funciona desde el 2008 y que en la cual se publican artículos sobre cultura sefaradí cada día, artículos académicos, historias personales y también eventos en todo el mundo. Tiene unos 18,000 suscriptores que reciben cada semana un boletín. Y también me dedico a dar conferencias sobre la cultura sefaradí, la tradicional, la nueva. Y tengo en Buenos Aires un seminario de ladino que se llama Sabor de Ladino. O sea, el ladino no es solamente un lenguaje, lleva consigo desde la historia, desde la religión y desde los sabores, desde la tradición judía, y no se pueden separar. Una preguntita, ¿sabor de ladino en sefardí? Sabor sería con V. Con V, sí, sabor de ladino. Y porque el ladino tiene también el gusto, el paladar, el sabor de la tradición y de la historia sefaradí. Tengo el seminario también desde el 2008 y tengo una particularidad, es que tengo alumnos desde 20 años, a veces menores, pero no son tantos, hasta 80. Algunos vienen a aprender sobre la lengua, pero como también conlleva tradición y cultura, recuerdan o aprenden sobre la historia familiar a través de la lengua. Y otros, los que tienen más edad, vienen para recordar, para practicar y para volver a escuchar el ladino como sus abuelos. Si hay algún elogio que uno recibe y que me pone muy feliz, es cuando la gente mayor me dice: estoy escuchando a mi abuela cuando te escucho. Eso quiere decir que la lengua está bien. Claro, exactamente. Es que también quería preguntarte,
¿Hay interés hoy en día, no solamente en el ladino, sino en la cultura sefardí? ¿Tú crees que hay interés solamente en general a través de los judíos sefardíes o hay gente que también quiere acercarse a Bueno, esa a las cultura? conferencias viene gente ashkenazí, sefardí y no judíos también. Depende de la temática. La temática es muy variada porque tenemos desde la Inquisición, los conversos, los anusim, o sea, los judíos que estaban ocultos, hasta la cultura judía que continuó como Podemos ir judía. caminando si quieres y hablando. Y así que esos son muy, muy variados el público. Lo que es específicamente la lengua, bueno, en estos últimos meses creció un montón porque nosotros damos un certificado que sirve para la nacionalidad española, entonces la gente se acerca. ¿Vosotros? Sí, O sea, damos ¿tú un qué certificado que sabor sirve ladino? para la especial vinculación con España, que es un ítem de la ley que es tan amplio que es muy difícil de cumplir. Entonces, entre las cosas que se pueden presentar en ese ítem del trámite está el saber o estudiar ladino o participar activamente en la cultura sefardí. Entonces la gente viene buscando también un certificado, lo Y cual entonces vosotros estáis certificados, digamos, por qué Que se- entidad española. no por entidad española, por entidad sefardí. Pero nada que esté vinculado al gobierno de España. No, que luego simplemente lo los certifique. sefardí, claro. ¿Sí? Por cultura sefardí, no por cultura española. Claro, pero para que España lo apruebe. No sé, se puede, hay una certificación internacional que es la apostilla de la Haya y se puede apostillar el certificado. Se puede apostillar el certificado que se presenta dentro de la documentación en el trámite de nacionalidad. Este es un claro ejemplo de que el fin sí justifica los medios porque muchos jóvenes se acercaron estos últimos 2 años al seminario en busca del certificado, pero el fenómeno es que se interesan en la cultura, que recuerdan cosas que los abuelos o les aclaran cosas que los abuelos les decían o les contaban y que no sabían de dónde venía. Y muchos de ellos continúan con el seminario aunque ya no necesitan el certificado. Entonces es muy interesante el fenómeno que el fin que era sacar un pasaporte europeo justifica el medio que es aprender ladino y la cultura judía sefardí en general. ¿Y cómo es enseñar ladino en América Latina? Porque, o sea, yo creo que lo complicado del ladino, para los que ya somos hispanohablantes, es que como es tan similar, o sea, es muy fácil que se diluya. Sí, ¿Cómo- esa es la dificultad que tiene en Argentina. Las primeras clases, porque la gente empieza a hablar y a leer desde la primera clase y bueno, resulta que al principio todos tienen un acento del castellano argentino y no suena muy ladino, pero vamos corrigiendo las pronunciaciones, explicando cómo se leen las letras que son iguales a la escritura castellana, pero se pronuncian diferente. Y la gente va leyendo, escuchando y reproduciendo lo que escucha con la música de la lengua. Y al final del seminario termina pudiendo hablar o leer con nuestro tono del ladino. ¿Y cómo es ese tono tan particular? Bueno, ¿tú quieres que te hable en ladino? Es como esto que te estoy diciendo. Tenemos que, por seguro que la gente que habla castellano entiende perfecto lo que estoy diciendo, pero no suena como un castellano, suena como muchas otras lenguas. Algunos les asemeja como el italiano, otros les asemeja como el portugués. Otros les asemeja como una persona extranjera que está hablando mal el castellano, pero es esto todo en junto. Qué bonito, a mí me encanta. Luego te voy a grabar un poco, pero ya con mi cámara para vídeo. Bueno, para grabarte ¿cómo no? hablando. Aparte se lo quiero llevar a mi padre que le encanta el ladino. Guau, le fenomenal. fascina. Y luego después también, o sea, en cuanto a la enseñanza del ladino, ¿cuántos estudiantes tienes tú ahora mismo en general? Bueno, empezaron en abril 33 personas, quedaron fuera otras 30.
Entonces abrimos ahora en junio, cuando el día que vuelvo el 4 de junio a Buenos Aires, comienza un nuevo seminario con otras 50 personas, divididas en 2 clases, 2 días diferentes. Terminamos en diciembre con 50 personas, más o menos también. Los primeros seminarios tenían 20, 25 personas, pero claro, los últimos meses de la ley entiendo que la gente viene en busca de su certificado, pero muchos se quedan y continúan. ¿Cuándo acaba el plazo para el 1 de octubre se puede presentar hasta esa fecha la documentación y luego arreglar con los diferentes notarios para ir a entregar la documentación viajando a España y a firmar el acta de notoriedad, que es la que eleva el notario al Ministerio de Justicia, recomendando que nos otorguen la nacionalidad. Mi esposo y yo la sacamos, ya la tenemos desde el año pasado, así que tenemos nuestro pasaporte español y ya podemos decir que somos españoles también. Muy bien, enhorabuena. Ahora podéis ir y volver a España, Argentina y seguir dando clases de latino a ambos lados. Seguro, sin problema. Pues muy bien. ¿Y qué es lo que recuerdas tú de pequeña en tu casa? Pues lo primero que recuerdo es a mi abuela contando historias sobre Estambul. Por supuesto hablaba en ladino y que nosotros creíamos que eran historias de las 1001 noches y que había leído algún cuento y nos lo estaba contando, hasta que llegamos a Estambul y vimos que todo lo que contaba era parte de su niñez. Sí. Y que sí había estado en los palacios de los sultanes y que sí la ciudad estaba llena de hermosos edificios y que sí había un Bósforo que existía. Y luego mi misma abuela, que hacía todos los domingos un almuerzo para toda la familia, incluyendo primos y tíos y vecinos, y cuando terminábamos de comer, las tías y las primas mayores se iban a lavar los platos y a preparar el café, y la abuela se sentaba en medio del patio con un pandero y nos cantaba en ladino. Y algunos primos más audaces bailaban y cantaban también, así que se respiraba entre comida y música y cuentos mucho ambiente de sefardí. Y por esos sabores ladinos, claro, porque claro. Todo un conjunto. No se puede separar la lengua de la comida, claro. Seguro. ¿Hacéis también algún curso de comida? O? Sí, no un curso, pero sí hice actividades especiales que se llamaron Guisar y Cantar, porque explicamos comidas para distintas ocasiones, Shabbat, las fiestas, la comida de cada día, y le ponemos música a los ingredientes. Hay muchas canciones que hablan de comidas y hay muchas canciones que hablan de fiestas. Entonces, la actividad consiste en varios encuentros que cocinamos una chef y yo. La chef tiene la particularidad de que también es sefardí y canta. Entonces, lo que hacemos es un poco enseñamos la cocina, las recetas con sus ingredientes en vivo. Y luego, entre medio de todo eso, se cuentan las historias de las comidas, se canta sobre la comida, la gente recibe un pequeño cuadernillo con los ingredientes y los pasos de la receta y también las canciones y una pequeña explicación de la ocasión para cual se usa comer esto, y luego al final se hace una degustación de las comidas que se hicieron en esa clase. Me dan ganas de ir, a mí también. Sí, es muy divertido. Y ya, yo creo que mi última pregunta para terminar en general es porque yo también tengo, o sea, yo llevo hablando de este tema pues desde que, creo que más de 8 años, no solamente por el tema ladino, sino que hay como una especie de resurgimiento del interés por la cultura sefardí, bueno, en España, pero también en otros lugares. Entonces, parte de ello sí puede estar propiciado por lo que dices tú, lo de la mira, puede ser, española, es posible. Antes de esto, también, bueno, se trabajó mucho
el trabajo a lo mejor tiene sus frutos hoy, pero hace más de 30 años que hay gente trabajando en todo el mundo sobre la difusión de la cultura sefardí. Y por otro lado, la ley propició que mucha gente que no estaba cerca de las comunidades o de la cultura, o que ya eran tercera generación de inmigrantes que no tenían ya contacto con la cultura, volvieran para poder sacar el pasaporte. Eso fue muy bueno. Pero creo que también hay un auge en todo el mundo de las culturas exóticas. Y la cultura sefardí entra dentro de las culturas exóticas. Sí, Entonces, aunque a lo mejor no parezca. No parezca, pero para nosotros no. Claro. Pero sí es, y a mucha gente le interesa porque usamos la manito y el ojito y porque comemos algunas cosas que no son propias del lugar. Y creo que hay como una especie de apertura a conocer cosas nuevas y tenemos que aprovecharla, por supuesto. Sí. ¿Y cuántos ladinoparlantes tú crees que hay en el mundo? Las estadísticas dicen que unos 200.000, no sabemos de dónde salió el número, pero sí sabemos que muchos son tomados como ladinoparlantes, pero no pueden mantener una conversación. Es porque saben algunas frases, palabras o dichos, o pueden leer con un acento en ladino. Bueno, realmente que hablen, yo no creo que pasen que creo que menos de 100 personas, no 100.000, en todo el mundo, que puedan mantener una conversación en ladino como una lengua habitual. Eso es triste. Sí, es muy triste. Bueno, que están en torno a eso y que van el círculo ampliándose, de los que se acuerdan un poco más, pero no pueden conversar, de los que mezclan el ladino con su lengua, de los que se acuerdan muchos dichos e historias de la familia, y entonces, digamos, que están cerca de la lengua. Ese panorama se va abriendo para llegar a toda esta gente. ¿Y quién ha dicho que son 200.000? Pues es lo que maneja la autoridad del ladino en Israel. No, Marcelo y yo fuimos nombrados el año pasado correspondientes de la Autoridad Nacional del Ladino, los únicos en América. Y estamos trabajando con ellos sobre hacer cursos online, hacer diccionarios que abarquen de manera global la lengua, de todas sus procedencias, y trabajando sobre cómo llegar a todo el mundo con la lengua. Así que nos vamos en octubre por segunda vez, porque se creó el año pasado. ¿La autoridad? La autoridad se creó hace ya unos 25 años. Desde la creación de la Academia de la SALE, de la Academia del Ladino, por parte de la RAE, el año pasado, a principios de año. Entonces la autoridad creyó necesario tener como embajadores de todo el mundo para contribuir con la academia y hacer algo que sea de interés mundial y que no sea un sector solamente el que crea diccionarios, el que crea cursos, sino que, digamos, sea aceptado mundialmente, porque todos nos peleamos que así se dice, que no se dice, pero en algunos lugares se decía y está bien de una forma y en otros de otra. Bueno, es un poco como el español también, ¿no? Por supuesto, eso es lo que yo explico en las clases. Mismo dentro de Argentina, uno habla el castellano de Buenos Aires, no es el castellano de la provincia de Buenos Aires, ni es el castellano de las provincias que están en el norte o en el sur. Que, por cierto, ¿vosotros sois de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Y ya por último, te lo prometo, ¿cuál es tu dicho, tu proverbio ladino favorito? Bueno, tengo muchos, pero pujados y no menguados es el que más me gusta, porque significa que seamos más en lugar de menos. ¿Cómo lo pujados? Pujados, ¿Cómo se escribe? Con P-U-S-H-U-D-O-S, pujados, y no menguados. Menguados es una palabra castellana también. Sí. Entonces, ¿pujado qué es? Pujados es que seamos más. No es empujados, sino es acrecentados. Ah, ok. Que mejoremos. Que seamos más en lugar de menos, que seamos mejores en lugar de peores. Bueno, eso me gusta. Pujados y no menguados. Pujados y no menguados. Oye, muchísimas gracias. A ti. Más adelante, durante la finalización del día de ayer y los principios del día de hoy,
tuvimos también la suerte de escuchar los proyectos que la red de juderías españolas y la Casa Sefará de Israel y Tour España y otras instituciones turísticas españolas que están dedicadas a la cultura sefaradí, nos presentan entonces un pantallazo de lo que están haciendo y hacen hincapié en la historia específica de un lugar que hasta hace muy poco se llama Castrillo Mata Judíos y hoy en día se llama Castrillo Mota de Judíos. Este es un pueblito medieval en el medio del norte de Castilla y León, en el norte de España, que a través de un acto democrático de votación dentro del pueblo, el alcalde del pueblo lleva la iniciativa de cambiarle el nombre al pueblo y llamarlo Castrillo Mota de Judíos, es decir, la colina de los judíos. La historia del pueblito, la historia de por qué se le llamó Mata Judíos desde un principio, la historia de cómo se logró cambiar el nombre y cómo se logró renovar la historia judía del lugar, la historia de cómo las excavaciones arqueológicas de ruinas que datan del siglo X se están llevando a cabo y están revelando lo que queda, los vestigios de esa pequeña comunidad judía que existía en ese pequeño pueblito tan emblemático. La verdad que es una obra impresionante, en su totalidad llevada a cabo por el gobierno español, por su propia iniciativa, por propia iniciativa de los que viven en el pueblo, que quieren ellos mismos rescatar el legado sefaradí de la historia propia del lugar. Pero también hay otros proyectos, por ejemplo, uno excelente, tal vez el más moderno, llamémoslo así, o el más, sobre todo el más digital, es un proyecto que lleva adelante la Casa Sefará de Israel en Twitter, en donde usando el hashtag Aleph Talks, es decir, conversaciones en Aleph, tratan de atraer a los jóvenes españoles, no judíos, a los jóvenes españoles, punto, que quieren conocer su propia historia, que quieren conocer la historia de los judíos en España como una forma de conocer la historia de España en sí misma. Pero la realidad es que el cenit, la cúspide de nuestra cumbre, de nuestra conferencia acá en Seattle, realmente ha sido la charla de 1 hora del catedrático Devin Nahar en su campus de la Universidad de Washington en Seattle. Y déjenme explicar un poquito lo que está pasando acá, porque esto es realmente único. Devin Nahar es descendiente de judíos sefaradíes de Seattle, y él es doctorado en historia y él se pone a estudiar su propio pasado. Recrea el ladino que hablaban sus abuelos y sus bisabuelos, aprende ladino, se enseña a sí mismo a leer el hebreo, el ladino, el español e inclusive hasta el árabe, y crea virtualmente una cátedra y un instituto de estudios del judaísmo sefaradí, única en el mundo como tal, ya que es un departamento o un instituto multidisciplinario al cual acuden estudiantes de varias disciplinas, estudiantes que cursan estudios de idiomas, estudiantes de historia, estudiantes de antropología, estudiantes de muchas ramas y muchas disciplinas, llegan al departamento de Devin Nahar, donde él le está enseñando en estos momentos a 30 estudiantes americanos a hablar en ladino. Algo que nosotros pensábamos que tal vez no podía pasar, ¿verdad? Era algo insólito. Y sin embargo está pasando. Pero también hay un elemento personal en todo esto. Y es que el propio Devin
está casado y tiene 2 hijos. Uno es un bebé y el otro tiene 3 años. Y él les habla a sus hijos en ladino. Sus hijos están creciendo con el ladino como su primera lengua. Y esto es algo realmente escalofriante en algún sentido, porque son los esfuerzos de este tipo de personas que crean una situación en la cual el ladino puede permanecer, puede sobrevivir y no tiene por qué necesariamente morir. Hasta aquí, desde Seattle, Michel Telias. Baila, baila.